Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos. En nombre de la Cámara Peruana del Libro, le damos la más cordial bienvenida a la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Esta actividad forma parte de la programación cultural del Auditorio César Vallejo y cuenta con el valioso patrocinio de la Fundación BBVA, a quien agradecemos por su constante compromiso con la cultura y la promoción de la lectura. Finalmente, agradecemos su presencia en la presentación Orcomata, que está a cargo de Omar Aramayo y el autor Ricardo González Mejía. Esta presentación está siendo organizada por la Biblioteca Abraham Varela Mar. A continuación, le doy la palabra a Omar Aramayo para dar inicio a la presentación. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Los saludo cordialmente a todos. Agradezco a Ricardo por haberme invitado en esta tarde mágica. Y digo mágica porque se trata de Gamaliel Churata, que es un poeta mágico, es un mago, es el inventor del pez de oro. No digo que sea creador del libro El pez de oro, sino que es el inventor del pez de oro, que es una entidad divina, una entidad mítica, una entidad que sirve para explicar el mundo llamado el mundo andino, porque yo no creo en el mundo andino, pero yo creo que existen muchos mundos andinos. Eso de mundo andino es una creación de los antropólogos norteamericanos que desplazaron a la palabra indio. La palabra es indio, pero la palabra indio es una palabra peligrosa, no es una palabra política. Cuando la palabra andino homogeniza a los gamonales, a los hijos de los gamonales, a los quechuas, a los aymaras, a los, como la palabra mestizo, que es otra palabra que sirve para maquillar lo que somos en realidad, que somos indios. Pero los mestizos y los andinos solamente existimos en el Perú. En España somos indios, en Francia somos indios, para los norteamericanos somos indios. La presencia de Gamaliel Churata y su obra es un trabajo en expansión, donde están comprometidos y participan investigadores, estudiosos de diferentes partes del mundo. En 1968 comienza esta épica de reconocimiento a quien la crítica peruana lo negó en todas sus formas, en todas sus voces. Churata durante 30 años vivió en Bolivia y durante ese tiempo fue como si se hubiera muerto o no hubiera existido nunca. Y cuando regresa en los años 60, regresa como un desconocido, un absoluto desconocido. Y después de su muerte, los críticos, los estudiosos, simplemente lo ignoran, no lo invisibilizan. Y Lima es una ciudad muy especial donde se invisibiliza al que no se le quiere, aunque años más tarde se le reconozca. Es el caso de Vallejo, que tiene un reconocimiento tardío, de Oquendo de Amán, que tiene un reconocimiento tardío, de César Moro y de todos los grandes escritores que la gente se asegura que tiene que estar bien muerta para poder recuperarlos y reconocerlos. Entonces Churata, digo que desde 1968 tiene un reconocimiento lento y en este momento existe una cierta euforia por Churata. Tal es el caso que en esta feria se presenta el libro de Ricardo y también se presenta el libro de Ricardo Badini, que es el gran difusor de su obra en Europa y en Italia. Y yo creo que los libros sobre Churata, sus antologías, comentarios, van a seguir apareciendo. Y lo más importante, van a seguir siendo reconocidos ya no como un escritor provinciano de segunda categoría, de segunda línea, sino más bien como uno de los grandes poetas del Perú de todos los tiempos.
Ricardo, en su hermoso prólogo, de este hermoso libro, quiero decir que es un libro muy bonito, quienes no lo tienen y lo van a tener, se van a encontrar con una edición muy linda, es una pequeña joya, es una obra de arte. Creí que solamente le habían hecho a Ricardo esto, pero es una colección de la editorial Valdelomar, donde hay libros muy bonitos como Balseros de Titicaca de Emilio Romero, que también está preciosamente hecho. Es un libro muy, muy bonito, que bien se lo merece el Churata. Y decía que al finalizar el libro, el estudio introductorio, Ricardo dice: en el caso de esta automata antología poética, Gamaliel Churata sobresale por fin como escritor mayor del grupo y en general del vanguardismo puneño, más admirable y trascendente aún, con una microlengua y universo creador únicos que el deslumbrante Carlos Oquendo de Amate. Más aún que el deslumbrante Carlos Oquendo de Amate. Oquendo de Amate es un poeta que ha trascendido las fronteras. Después de Vallejo, es el poeta más traducido a otras lenguas. Por ejemplo, últimamente acaba de ser traducido al turco y al rumano, ¿no? Ha sido traducido al japonés, al árabe, y entonces ser más importante que Oquendo de Amate es ubicarlo en un sitial que era imprevisible dentro de esto, que no solamente es la poesía peruana, sino la poesía latinoamericana y la poesía en lengua española, porque finalmente esto de la globalización y de las redes ha permitido reconocer que la poesía peruana es una poesía exclusiva, bella, y que es un verdadero templo y una nave de navegación. Toda antología habla no solamente del antologado, sino también del antologador. En todo caso, Ricardo escribe y publica esta antología de Churata y de los indigenistas, que va a despertar, va a invitar al público a reconocer una poesía extraordinariamente bella, pero también de gran sabiduría. Si en Vallejo encontramos conocimiento universal, conocimiento de las cosas, en Churata encontramos sabiduría. Es un viejo sabio, por eso decía que es un mago, un magicián, y eso es maravilloso. En 1998 yo hice una pequeña antología de poesía puneña, donde por primera vez reconozco en esta antología a los trenos, porque la complejidad y la diversidad de elementos que tiene el Pez de Oro y toda la obra de Churata nos lleva a diferentes registros. En eso es comparable a James Joyce. Es una poesía que tiene géneros, ritmos, especies literarias inauditas, inconcebibles, y entender y contemporizar y organizar esta diversidad de matices, de tonos, es absolutamente complicado. Dentro de esos registros están los famosos trenos, que es la poesía lírica griega, que Churata seguramente la aprendió de Platón y de los clásicos griegos, a quienes conocía y leía con absoluto conocimiento. Y entonces, dentro de los trenos, en el 98 yo ya había reconocido que Churata conocía esta manera de poesía en prosa, pero cuyo ritmo nos lleva a conocer un momento de la esfera humana. Por ejemplo, tiene un treno donde habla de una laua de lepras,
¿no? Entonces, la complejidad que viene, una lagua de lepras. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué puede ser una lagua de lepras? Una lagua es una sopita que el campesino se toma en la mañana o en su desayuno. Es una sopita de chuño o de maíz o una sopita de cualquier producto, ¿no? Es una sopita tenue, a veces con carne y a veces sin nada. Es una sopita de soledad. Entonces dice una sopa de lepra. La lepra es una enfermedad dura, es una enfermedad de las más crueles que ha azotado a la humanidad. Pero Churata se toma esta sopita de lepras, ¿no? Él se alimenta de la sopita de lepras. Y entonces uno se pregunta, ¿qué son las lepras? ¿Se tomará verdaderamente esta enfermedad que se cura en el leprosario de San Pablo en Iquitos? No, la lepra en este caso es una metáfora. La metáfora que simboliza el extraordinario dolor, el extraordinario sufrimiento, ¿no? Que es la colonia, ¿no? El pensamiento, el sentimiento, el hábito colonial. Entonces, Churata se alimenta de ese hábito colonial para poder escribir. Si Vallejo habla del dolor humano, de la especie humana, Churata habla del dolor, del sentimiento, del sufrimiento indio. No es de toda la especie, sino el ser indio, el ser víctima de la colonia, el ser parte de la expoliación, de la explotación, del desaire, del racismo europeo. Eso es la lepra. Es la lepra que llevamos. Es la lepra que llevamos todos los peruanos. Y es de esa lepra que todos, de la cual nos habla. Y entonces, en los trenos, ¿no? que son muchísimos, ¿no? son más de 58 trenos, en los trenos habla de diferentes puntos, pero a partir de este tema, que es la sumisión, que es la desarticulación psíquica del ser humano, ¿no? Es el poeta decolonial, anticolonial. O sea, Churata trae temas absolutamente distintos y registros, como dije, que son muy lindos y que Ricardo ha captado de manera formidable. Uno de los últimos poemas que él selecciona dice: eres el relámpago en el trino, pero en mi sangre está el relámpago en el himno. Es hermoso, ¿no? Eres el relámpago en el trino, pero en mi sangre está el relámpago del himno. Te siento lo que siento, por encontrarle te busco. Si hoy en mí tú estás, ¿en qué chincana le partiste? La chincana es uno de los elementos, uno de los leitmotivs más importantes que compromete no solo a la espeleología física, sino a la espeleología de la estructura humana. Esta antología de poetas vanguardistas es muy interesante y Ricardo ha hecho este paralelo entre Oquendo y Churata, pero no debemos olvidar que el año 27 es el centenario del Collao, ¿no? Del gran poeta Alejandro Peralta, que es otro descubrimiento tardío. Cuando se habla de los ultraístas latinoamericanos, se habla de Girondo. Y yo creo que es un poeta más interesante, más lúcido, con más figuras, con más cuerpo que Girondo. Entonces, estamos también ante la expectativa del descubrimiento de Alejandro Peralta, que por casualidad hermano de Gamaliel Churata. Voy a dejar el micrófono a Ricardo, que va a decir cosas más interesantes que yo. ¡Bravo! Buenas tardes. Bueno,
comenzar agradeciendo en primer lugar a los que han hecho posible este hermoso libro, ¿sí?, que lo ha publicado la Biblioteca Abraham Valdelomar, que dirige Alberto Benavides Ganosa, mi amigo desde los años universitarios, incluso antes lo conocí, lo traté más en la universidad. Él recibió con mucho interés esto hace tiempo, me dijo, tiene que hacer algo relacionado con Churata, y quedó ese compromiso que recién se terminó cuajando cuando a fines del año pasado se comunicó conmigo Leonidas Ceballos Mesones, que está acá, que es el que dirige la colección que está dedicada a trabajar, como dice acá el título, ¿no?, clásicos de la provincia. Entonces, Leonidas está ahí, no escuchó las palabras copiosas de Omar a los mozos de ese libro, como publicación, el diseño, esta colección que no solamente tiene, como dice Emilio Romero, sino que para que esté más en el rango de la calidad literaria de Churata, acá también salió Cacatay de Arguedas, una linda edición, entre otras cosas que ha recogido esta colección, ¿no? Entonces, bueno, Leonidas hizo un trabajo, y un poco que el llamado de Leonidas me hizo acabar esto, que venía hace tiempo dándole vueltas, ¿no? Muchas gracias, Leonidas. Y también quiero agradecer dentro de la biblioteca a César Panduro Astorga, que ha sido muy importante también en interesar a que salga este libro. En la confección del libro ha colaborado también, porque me aceptó Omar Gamayo, que incluya como un complemento del libro una glosa, un comentario que hace uno de los poemas de Churata. Simbólicamente lo he hecho intervenir porque yo considero que él es como una prolongación del grupo Copata. Ha heredado esa extraordinaria capacidad que tuvo el grupo Copata de tener raíces muy fuertes, como dice Churata, en la célula, de la célula antigua, pero de otro lado es un gran conocedor de no solo la literatura, es un gran conocedor de la cultura contemporánea, muy al día, y cuando quiere puede escribir de un modo que parece un civilizado occidental, en algunos libros de ese tipo, pero cuando quiere escribe como cuico, como indio, como diría. No sé si han leído el monumento que publicó el año pasado dedicado a Churata, que es casi de 1000 páginas, y ahí él escribe de una manera churatiana. Es un español que a ratos no es español, quechua, aymara, que se va volviendo algo muy complejo, ¿no? Entonces ha terminado identificándose tanto con el autor que termina siendo como una prolongación creadora sin perder su capacidad crítica. A mí me fue extraordinario ese libro, pero de ahí saqué un texto, por eso quería especialmente que esté, porque de alguna manera es coautor de este libro, ¿no? Bueno, pero antes de eso, yo quisiera hacer una breve síntesis de cómo llegué a este libro. A mí siempre me ha interesado mucho esa época de Vallejo, la época del final del modernismo, todo lo que lleva a la vanguardia y después la posvanguardia. Y bueno, Vallejo es el autor central en múltiple dedicación a varios escritores peruanos, pero al trabajar Vallejo, muy pronto me di cuenta de la importancia de que hubiera habido
este grupo que hizo que Mariátegui hable de un indigenismo vanguardista. Yo me acuerdo que desde que comencé a dictar clases en la universidad del 71, ya mencioné como algo muy peculiar dentro de la vanguardia, que no se le daba importancia el indigenismo vanguardista, que solamente había leído la antología de esa que sacó el Instituto Niño de Cultura dedicada a Churata, ¿no? Entonces, pero acá veía que incluso el mejor trabajo que había en esa época, que sigue siendo fundamental, el libro de Luis Monbiot, La poesía postmodernista peruana, habla de un sonero, no le da la importancia de vida. Entonces yo ya comencé a hablar de que este grupo es muy importante, y eso creo que puede haber tenido alguna repercusión en gente de la universidad que después ha terminado trabajando. Pero aunque le daba importancia, para mí la cosa cambia cuando sacó sus memorias Luis Valcárcel, y yo las comenté en el Dominical del Comercio de joven, eso debe ser 76, 77, y me buscó Emilio Vázquez, que era uno de los que todavía vivía del grupo Copati, muy noble, muy culto, además que tuvo una presencia muy fuerte en Inca. Por eso también entre los clásicos de la provincia está Emilio Vázquez con su paisaje de Inca. Mucho tiempo vivió ahí, también está acá, Leonidas también me invitó. Entonces, la cuestión es que Emilio Vázquez quiso hablar conmigo, vio que hablaba de Valcárcel y me dijo, sí, muy interesante, pero ¿usted conoce a Churata? Sí, le digo, sí, él es el hombre ahí. Entonces, yo no tenía una conciencia tan clara de la magnitud hasta que buenamente Emilio me llevó a su casa y él tenía, pues, en la Nacional no se conseguía la TEA completa. Era todo programado, tenía el boletín Titicaca, originales, todo. Entonces, él y su hijo Honorio Vázquez me dieron cuenta, de alguna manera me desaznaron un poco, ¿no? Que no era solamente algo muy, muy curioso, sino caramba. Entonces, eso me hizo que yo haga un elogio de Gamaliel Churata el año 83, ¿no? Parodiando el elogio a Inca Garcilaso, ¿no? De Riagüero dice que elogio a Gamaliel Churata, que es necesario, ¿no? Hace tanto tiempo. Y bueno, pero una apreciación que yo hice sublevó al cuico que hay dentro de Madre a Madre. A pesar de que elogiaba a Churata, le pareció poco. Cuando yo me permitía disminuirlo frente a la hazaña trípsica. No me acuerdo, sería muy largo, pero podía leer la cita. Sí es verdad que yo decía que era, pero me faltaba. ¡Oh! Se enojó. En un prólogo que hizo los análisis, el Cusco, Omar, a quien lo conocía, pero no lo había tratado tanto en esa época. Poco menos me trató de, no sé, de un extranjero, incluso, que no conoce el mundo. ¿No? Entonces, ¿cómo podía hablar? Entonces, me remeció eso de Omar, que yo respetaba, digo, caramba, todavía no lo percibo en toda su magnitud. Ese jalón de oreja me tocó. Entonces, de ahí viene que yo he ido cada vez más interesándome, un poco rápido, y por eso toda la avalancha de trabajos que han aparecido sobre Churata, sobre todo a partir de los 90, hay algunos previos, y el que, disculpa, el que incluso otro puneño que es José Luis Ayala, me pidiera, no entro en detalles ahí, puneños, pero Ayala me dijo que le haga un prólogo a su Pez de Oro. Y Ricardo Badini me pidió un prólogo a Resurrección de los Muertos. Entonces, de ahí también estuvo, yo he estado también por ese otro lado, el lado Aramayo,
y el lago Ayala. Uno dice el camino es Juan, el camino es dos. Pero ambos de distinta manera incentivaron. En el caso de Ayala es que me pidió cosas, eso me ayudó a trabajar. En el caso de Aramayo me pidió cada vez más conversando, y a Aramayo me hizo sentir más, le debo más que a nadie haber apreciado, sobre todo a Churaca, pero en realidad todo el grupo. ¿De acuerdo? Entonces, quiero resumir que puede tener de provocador e interesante esta antología, porque algunos podrían decir que no están todos, porque muchas veces se menciona como orcopatas a autores que no han sido del grupo, que han sido más o menos amigos, como por ejemplo ese poeta notable que es Alberto Mostajo. No es orcopata, ¿no? O sea, algunos han sido cercanos y a otros no los he puesto por un criterio ya discutible de exigencia y calidad. Me he quedado con los que, entre los orcopatas, los que me parece que tienen poemas antologables. Bueno, la impresión es que, a pesar de que la etiqueta de Mariátegui fue muy importante, indigenismo vanguardista, es que también no ha permitido leer en toda su magnitud lo que fue ese grupo, y sobre todo a Churaca. A Churaca no le gustaba el término indigenista, pues Churaca se consideraba indígena, indio, ya, indio, no se consideraba alguien que hablaba de los indios, él era indio en su célula. Eso les había enseñado encima en el colegio, adentro son. Porque no es una cuestión de pedigrí biológico, es una cuestión de sensibilidad y de cultura y de visión del mundo. Uno es indio por la visión del mundo, no por el color de la piel. Exacto. Lo aprendieron desde el colegio con Encinas, ¿ya? Y eso mismo tiene Vallejo. Es fácil notar que Vallejo es eso. Vallejo no necesita incluso dominar las lenguas indígenas como Churaca, ni siquiera necesita eso para ser impresionantemente de célula india. Labras en la raza, ¿no? O sea, todavía prefiero a Vallejo. Porque él me arrepintió, todavía me parece un fenómeno más excepcional. Pero esa célula, ese indio, tampoco le gustaba a Vallejo. Vallejo nunca se llama indigenista. Iguales son. Cuando hubo la famosa polémica de Mariátegui y Sánchez, hay un artículo, se nota que le molestaron. ¿Tú qué opinas? Y saca un artículo que es los escollos de siempre, ante esa gente cuadricular. Será muy bonito, después le va a gustar a Tomás Escajadillo y a Antonio Cornejo Polar, que adoptan la idea de Mariátegui, de que la literatura indígena es la que hacen los indios, que consumen los indios en lenguas indígenas. Digamos, los indigenistas no son indios, hablan de ellos, escriben en lenguas no indias y en circuito escrito. Eso después lo va a desarrollar primero Escajadillo y después Cornejo Polar, que ha tenido más desarrollo. Obviamente lo formuló mucho más que el propio Escajadillo y luego después lo formalizó mucho más y ha sido muy importante. Pero eso no lo aceptaban ni Vallejo ni Churaca, creo lo más importante. Porque Vallejo dice, es cuestión de sensibilidad. ¿Se tiene sensibilidad indígena o no se tiene? Y no es cuestión de color de la piel. Eso que están discutiendo, eso, así como Vallejo se es vanguardista por sensibilidad o no se es. Eso es, cada vez he visto más esa comunión profunda. Y entonces Mariátegui los califica, pero Churaca nunca se identifica con pertenecer a una corriente indigenista, sino con una tarea más complicada, hacer que hable la vieja célula india que viene desde los Atlantes a través de una especie de inconsciente colectivo, que se largue de eso, ¿no? Porque más indio que él no hay. Y su gran modelo textual, no en el periodo inicial, cuando comienza su labor, sino en el momento que ya está en Bolivia y retoma el pez de oro que se había, y lo amplía, fue leer a Guamán Boga.
cosa como un hombre en una exposición tan breve. El gran ejemplo, Guamangoma. Entonces, frente a eso, ¿ya? Lo que me interesaba en la antología era rescatar eso, ¿no? Primero discuto la inadecuación del término indigenista para él. En segundo lugar, que hablar de vanguardismo también habría que matizarlo. Ya Ricardo Garini o Camanasura han hecho notar que Churata es vanguardista por actitud, pero no porque utilice las técnicas y los recursos del mismo tal. ¿No? Si se trata de encontrar los recursos formales que caracterizaban a la vanguardia, destaca mucho más Alejandro Peralta. Y por eso durante mucho tiempo lean, ¿no?, las historias, el típico poeta que te señalaban al hablar del grupo Copata era su hermano, Alejandro Peralta. Y parecía que Churata era más bien prosa, pensador. Nunca han negado que él era la figura central del grupo, pero nunca lo presentaban, que él era el gran poeta del grupo. Es que más fácil, con todos los méritos que tiene Peralta, sobre todo, estoy hablando del Peralta que vale más la pena, que es de Ande y el Collado, porque los poemarios que publican con los años ya no tienen esa efervescencia. Entonces es una gran diferencia con su hermano, mientras que Churata cada vez se vuelve mejor, Peralta cada vez va perdiendo la fuerza inicial, ¿no? Entonces, aunque Peralta es un poeta notable en Ande y el Collado, e incluso la editorial Titicaca se creó para apoyar con reseñas el lanzamiento de Ande, y su hermano se la jugó. Churata se la jugó con su hermano para crear un boletín que hablaba de Ande. Yo no niego, yo durante mucho tiempo creía que era el poeta más importante, Alejandro Peralta, porque es más fácil de leer la poesía de Peralta, que es muy buena, pero que dialoga muy claro con el ultraísmo, el budismo, el estridentismo, ¿no? Lo cual también le pasa, y me gusta mucho más, no es del grupo, lo cual también le pasa a ese gran poeta pequeño que es Eugenio de la Mata. Yo niego Eugenio de la Mata, más que Peralta, y además el poemario, 5 metros de poemas, creo que es el poemario más publicado, el poemario peruano con mayor número de ediciones, quitando a Vallejo, solo Vallejo le gana. La cantidad de ediciones que hay de 5 metros de poemas es apabullante, es una joya, ¿no? Una joya. Fíjate qué provocador soy, me encantaría Churata eso, es decir que Churata es mejor que eso. El autor de 5 metros de poemas es extraordinario, es un gran poemario, pero es un poemario con los modos de la vanguardia. En cambio Churata se parece más a Trilce. No se puede clasificar. Y se parece más que a Trilce, a Vallejo, que evoluciona a poemas humanos, que va pasando de la vanguardia a la posvanguardia, que va llegando hasta esas cumbres que son España Parta Mistecales, y toda la producción en prosa del secreto profesional. Bueno, lo que voy es que ahí yo releo. Primero que Churata no es solo vanguardista, también es vanguardista, es más complejo. Acá el amigo, si usted cree que soy entusiasta, lea su libro. Es de lo que más sostiene que el pez de oro se puede comparar con el Ulises de Joyce, eso ya son palabras mayores, oye. ¿No? O sea, lo más joyciano que ve, ¿te acuerdas? Lo invitaba acá porque si yo soy provocador. Ni siquiera Adán Buenos Aires, ni siquiera Adán Buenos Aires. Así es. O sea, el trabajo verbal lo compara con Dios. Entonces, bueno, yo creo que era necesario esta antología que rescata buenos poemas de todos, pero que sobre todo aprovecha que cada vez se ven más no solo los poemas que publicó en vida, dispersos la mayoría, y que los ha recogido Mauro Mamani en una suma poética, sino que también dentro del Pez de Oro hay muchos poemas, aparte de que muchos de los 3 no son poemas en prosa, gran parte es poético, el Pez de Oro, y se ha logrado publicar póstumamente Quirquila de la Serena, que es un
poemario extraordinario que a través de Badini se ha dado a conocer. ¿Qué es? Lástima que se notaba que le faltaba terminarlo, pero así como está, en manuscritos es de una belleza y una originalidad fulgurante. Entonces, cuando uno lee todo eso, ¿no? Yo he tratado de ser honesto y creo que, como ya lo leyó ahí Omar, es el poeta más grande del grupo Orcopata, siendo muy bueno Alejandro Peralta, teniendo también poemas estupendos los otros de acá, por ejemplo Emilio Armaza, que rápido se peleó y se largó, es un muy buen poeta, Falo, ¿no? Por destacar alguna de las cosas, ¿no? Pero Chulata es otra cosa. Chulata es otra cosa, ¿no? Entonces, una frase contigo puede ganar. Creo que yo me conocen, saben que soy un poquito desbocado, exuberante. Debe venir mi célula de familia que viene, ¿cómo le llamo? Viene de la sierra de Catamarca. Yo también tengo un fundador. Soy un limeño, pero con célula serrana. Rápidamente. Eres un indio. Somos indios, seámoslo siempre. Bueno, de ahí era Antenor Orrego, de Catamarca, medio pariente mío. Antenor Orrego, gran lector de Vallejo, que me enseñaba a leer a Vallejo. Entonces dice, yo pongo acá, dice. Y es que Vallejo, José Carlos Mariátegui y Churata entendieron que el vanguardismo no era solamente un conjunto de recursos estilísticos, ausencia de signos de puntuación, versos enteros y mayúsculas, abandono de la métrica regular de la rima, exploración del efecto visual de la degradación, entrega al automatismo psíquico o liberación de la metáfora de los nexos realistas, lógicos, etc., sino, por el contrario, que era un movimiento hondamente enlazado a la crisis de todos los paradigmas en que había reposado hasta entonces la cultura occidental, entre comillas, estéticos, éticos, epistemológicos, lógicos, teológicos, económicos, políticos, etc. Por ello, implica una actitud de ruptura radical, una sensibilidad verdaderamente nueva a la vanguardia de lo que el futuro debía ser, ¿no? Churata es el que mejor acompaña a Vallejo como creador literario y el que mejor acompaña a Mariátegui como pensador. Churata, y eso que Vallejo no es poca cosa como pensador, ahí sí creo que Churata es más que Vallejo, como pensador. No, Vallejo no es cualquier cosa, Vallejo también defendería acá las ideas que hay en el arte de la revolución y todo. Vallejo también se las trae, ¿eh? Cuando digo que Churata, desde el punto de vista del pensamiento, acá lo pone casi el más grande filósofo de América Latina para Omar, es una talla el que mejor acompaña a Mariátegui en su visión, entendieron la vanguardia adentro. Por eso Vallejo, por ejemplo, tiene limitaciones para apreciar el movimiento surrealista que no tiene ni Mariátegui ni Churata, ¿no? Son más amplios, pero como trabajo del lenguaje, Vallejo, ¿no? Y el fenómeno que es Churata. Dentro de eso, esta antología que invitar, y por ejemplo hago notar, ya para terminar y ser provocador, porque he tratado de ser como era este autor del alfabeto de lo incognoscible, admirándolo Vallejo, admirándolo Mariátegui, conociéndolo y todo, a Churata le chocó que no le diera la importancia de vida, ¿no? El que lo recojo. O sea, Vallejo no se expresa como él esperaba cuando critica la antología que publicó Alberto Hidalgo y que de modo mañoso también la presentó como si lo hubiera hecho un sinvergüenza Hidalgo, ¿no? Pero bien provocador. Ese sí es el vanguardista en este sentido, marginalitero y escandaloso, ¿no? Se atreve a atribuírsela también a Huidobro y a Borges y desgraciado a Ido Solo. En esa antología generó la cólera de Vallejo,
de que la mayoría de los poetas no tenían sensibilidad, se burla. Y le ofendió a Churata porque no hacía ninguna excepción con el grupo local. Me chocó, no se da cuenta que nosotros, yo me doy cuenta que tú eres indio, tú no te das cuenta que yo te le chocó, y le chocó que en su extraordinario séptimo ensayo, Mariátegui, el proceso de la literatura, no le da importancia tampoco, colaborando en la... Debe ser bien chocante, pónganse a pensar en la época. Se sentía que quizás los que más lo podían entender le daban un rol secundario, ¿no? Mi impresión a profundizar es que aunque eran heterodoxos y muy abiertos, Vallejo y Mariátegui, ¿no? Y que cuando subieron el marxismo no lo hicieron al pie de las letras ni cosas de ese tipo, ¿no? Extraordinarios. Yo adoro a Vallejo, también a Mariátegui. De todos modos, le sacaba roncha, creo, tanta indianidad de Churata. Que Churata hable de que vienen de los Atlantes, tanto mito, creo que les costaba entender que el pensamiento mítico puede ser también revolucionario. Y eso que batirlo a Mariátegui, pero no lo dice como sabía Churata. Churata se da cuenta, más claro que, y mucho antes que se dé cuenta Arguedas, mucho antes de que aparezca Arguedas y que entienda que no hay oposición entre el pensamiento mítico y una mentalidad revolucionaria, una mentalidad de ruptura. Entonces, a Churata le choca porque de sus contemporáneos lo podían haber entendido como si lo trataran de un fenómeno un poquito peculiar, simpático, regional. No es potable. Y eso me da cólera. Mira, una de las pocas cosas que le tengo cólera a Vallejo y a Mariátegui es que no supieron apoyarlos. Y Churata se sintió solo. Qué terrible, ¿no? Se va a Bolivia, donde reconocen más, vino, como dice acá, murió casi junto con Arguedas, con poca diferencia de semanas. Él murió, se mató a Arguedas, en pocos meses los dos, pero mientras Arguedas, por toda razón, fue un acontecimiento, muerte, ¿no? Pobreza, 4 amigos, ignorado, ¿quién será este hombre? Bueno, ese hombre es uno de los más grandes escritores peruanos del siglo XX, ese hombre. Y dentro de la escritura que cabe todo, es el mejor poeta que da la vanguardia. No digo la vanguardia, que da esa época, porque no es solo vanguardia. La palabra vanguardia le corta el fenómeno de Churata. Es el mayor creador poético que da el collado. Que da el collado en los años 20, 30, 40. Estoy incluyendo los bolivianos también, el mayor fenómeno. Bueno, eso quería decirles que agradezco mucho pues, nuevamente a la Biblioteca Gráfica de Lomar el haberme permitido este nuevo elogio de Churata. Muchas gracias. Bravo.